Bien, el día de hoy vamos a desarrollar la conferencia de prensa del Comité de Lucha contra la Inseguridad Ciudadana, contra la Delincuencia, por la Paz, que agrupa un conjunto de organizaciones, instituciones, tanto del sector empresarial como de los trabajadores. El día de hoy nos acompañan en la mesa Alfonso Bustamante, presidente de la CONFIEP, Jesús Salazar, de la Sociedad Nacional de Industrias, Luis Villanueva, de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, Julio Pérez, de ADEX, Jorge Zapata, de la Cámara Peruana de la Construcción, Gustavo Minaya, de la CGTP, Carlos García, de la Cámara Comercio de Lima, Gilmer Ibáñez, de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera, y Jimmy Lázaro, de la Federación de Trabajadores de Alimentos, Bebidas y Afines, y Gabriel Amaro, representación de la Asociación AGAP. Vamos entonces, a partir de esta premisa, iniciar con las intervenciones el día de hoy. Vamos a hacer el uso de la palabra a Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Señores periodistas, muy buenas tardes. El día de hoy estamos en este recinto juntos, organizaciones empresariales y organizaciones sindicales, es decir, empresarios y trabajadores juntos para denunciar y llamar la atención respecto a un problema tan álgido que se ha convertido en uno de los principales flagelos que viene enfrentando nuestro país, y que señalamos que a pesar que empresarios y trabajadores venimos haciendo esfuerzos desde hace algún buen tiempo, hasta la fecha no encontramos respuestas concretas de parte del Poder Ejecutivo. En el mes de diciembre estuvimos justo en este recinto anunciando la convocatoria a una gran marcha nacional contra la delincuencia y por la paz, una marcha que se concretó el 19 de diciembre, fecha importante para nosotros porque ese día presentamos ante el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la República, el Presidente del Congreso, el Presidente del Poder Judicial y la Fiscal de la Nación. De ese entonces presentamos un memorial donde hacíamos algunos planteamientos frente a este problema. Lamentablemente vuelvo a señalar que hasta la fecha no ha pasado nada. El mismo día de la marcha, cerca al Paseo de los Héroes, se presentó de manera imprevista el señor ministro de Trabajo y se comprometió, el ministro del Interior, y se comprometió a convocarnos a una reunión para tratar este problema. Vuelvo a señalar que han pasado 3 meses y hasta la fecha no hemos tenido ningún resultado. Como todos sabemos, este problema se presenta en todo el país. Por ejemplo, el 84% de la población mayor de 15 años tiene una percepción de esta inseguridad en el país. Asimismo, es bueno señalar que según la Asociación de Bodegueros del Perú, al menos 13.000 bodegas en el país han sido blanco de extorsiones y robos. El 27,2% de la población mayores de 15 años ha sido víctima de más de una vez de un hecho delictivo entre julio y diciembre de 2023. De acuerdo a estudios o comentarios del economista Luis Miguel Castilla, ha señalado que el costo de esta inseguridad ciudadana en el Perú se estima que más o menos afecta con el 3,09% del Producto Bruto Interno, es decir, que cuesta a los peruanos más de 31.500 millones de soles al año. Yo, como representante del sector de la construcción, también tengo que señalar que este problema de la violencia criminal que se infiltró en el sector de la construcción ya lo venimos padeciendo más de 20 años. Hemos tenido cientos de reuniones con varios ministros del Interior, con varios jefes o comandantes generales de la policía, pero hasta el momento no hemos encontrado una solución efectiva.
Por lo tanto, el día de hoy, conjuntamente con los señores dirigentes empresariales y sindicales que me acompañan, vamos a señalar nuestra preocupación y una serie de propuestas. Muchas gracias. A continuación, cedemos el uso de la palabra a Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Primero, un saludo afectuoso a todos los gremios representados en esta mesa y en este colectivo que lo que busca es ver el camino de salida ante lo que estamos padeciendo todos los peruanos, la inseguridad ciudadana y la alta criminalidad en el país. No basta, o mejor dicho, basta con solo encender el televisor y ver los noticieros nacionales y ver que las primeras noticias y las primeras planas de los medios no salen del mismo tono de la alta delincuencia que se vive en nuestro país. Y nos llaman poderosamente la atención que tengamos un Estado representado por su poder ejecutivo, su poder legislativo y su poder judicial, digamos, entretenido en temas de coyuntura que no le permiten actuar de manera eficaz sobre este gran flagelo de la sociedad. Y es por eso que hoy volvemos a reunirnos, gremios empresariales, sindicatos de trabajadores, para dar una muestra al país de que sí podemos estar unidos y podemos estar juntos. Es más que podemos, debemos estar juntos ante este gran flagelo. Y lo que encontramos hoy en nuestro país es un país polarizado y que desgraciadamente eso nos está pasando la factura. Porque vemos un Congreso entretenido en sus temas, a un poder ejecutivo que lejos de asumir su rol de liderazgo para la conducción de esta lucha, más está entretenido en temas coyunturales. Lo decía Luis Villanueva, que el propio ministro del Interior nos interceptó en plena marcha y ofreció su intercepción para poder crear una comisión y estar juntos viendo el tema de la salida de la delincuencia. Hasta la fecha, eso fue en diciembre, no tenemos esa invitación para estar juntos debatiendo sobre las grandes soluciones que el Perú necesita. Los empleados y los trabajadores padecemos de este problema todos los días y lo padece específicamente la pequeña y microempresa, quienes son constantemente extorsionados y quienes hasta ahora no se les da una solución y una salida para ello. El INEI, en una encuesta nacional, pregunta al ciudadano peruano sobre su percepción de inseguridad y cerca al 82% de los peruanos manifiesta que en los próximos 12 meses seguro que va a tener un hecho delictivo del cual va a padecer. Esto significa, señores, que el peruano está perdiendo la fe y la confianza en su país. Nos preguntamos si en este entorno podríamos hablar, por ejemplo, de inversión, podríamos hablar de recuperación económica, que tanto nos está golpeando en el país. Yo creo que este tema de la seguridad necesitamos abordarlo, pero abordarlo de manera seria y de manera eficaz. Lamentablemente, el gobierno hasta el momento no está siendo eficaz en sus medidas. Y cuando decimos los empresarios y trabajadores que este gobierno no tiene una estrategia clara de salir y de lucha frontal contra la delincuencia, estamos diciéndole lo que sentimos en el día a día. Y creo que esa es una percepción generalizada. No voy a decir que el ministro no está haciendo nada, sin duda debe estar haciendo varias actividades, pero cuando preguntamos sobre la eficacia de estas actividades, lamentablemente tenemos que concluir diciendo que no son efectivas y por lo tanto nuestra ciudadanía sigue padeciendo de este mal. Necesitamos el liderazgo claro de un poder ejecutivo. El Perú sabe cómo salir de sus problemas, o si no, recordemos cómo salimos del terrorismo. Pero preguntémonos qué pasó cuando el Perú pudo actuar de manera conjunta contra el terrorismo. Tuvimos las normas y las leyes necesarias, tuvimos un poder judicial y una fiscalía de la nación que hizo su trabajo, tuvimos una decisión política para salir de esto. Hoy, lamentablemente, no vemos esa actividad conjunta y articulada. No vemos una Policía Nacional usando la inteligencia que se requiere. No vemos articular a nuestros políticos sacando las normas y las medidas necesarias para poder combatir a este gran flagelo de la sociedad. Eso es una clara manifestación de la división que estamos pasando los peruanos actualmente. Y yo les voy a confesar que el tema de la inseguridad de nuestro país ha aumentado porque los peruanos seguimos divididos. Y es lo que percibo y es lo que siento. La criminalidad sigue avanzando. Si no, veamos los reportes de Vida,
que nos dice que entre el año 18 y el 22 se han incrementado en 76% los cultivos de coca en el país. Y me pregunto si no hay relación con la delincuencia. O que, por ejemplo, la producción de cocaína entre el año 17 y el 21, ha incrementado en 63%. Nuevamente preguntémonos si eso no tiene algo que ver con la delincuencia. O que la minería ilegal hoy mueva más de 4.000 millones de dólares al año y que se siga incrementando en un promedio de los últimos 10 años por encima del 11% anual. Ya quisiéramos tener un crecimiento así como país. Son hechos delictivos que siguen ganando terreno en nuestro país y no vemos a un Estado que responda de manera frontal ante estos hechos. Lo que queremos, los peruanos de buena fe y sobre todo los que estamos hoy sentados en este colectivo, que estamos empresarios y trabajadores, es recuperar la paz en nuestro país para que las inversiones en desarrollo continúen. Pero es hora que alguien tenga que alzar la voz y decirle a este gobierno, asuma su rol de responsabilidad, de liderazgo con esta lucha contra la delincuencia común. A continuación, cedemos el uso de la palabra a Alfonso Bustamante, presidente de la CONFIEP. Muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Acá vemos que, como ya se ha dicho, trabajadores y empresarios estamos unidos en contra de la inseguridad, basada en un incremento en la criminalidad, donde vemos que no existe una política de Estado para contrarrestar este flagelo. Acá, unidos, estamos dando un ejemplo de país, ¿no? Que nos unimos en una causa común, el sector productivo. El sector productivo conformado por los trabajadores y los empresarios. Juntos nos afecta por igual la altísima criminalidad y le afecta a todos. Es frustrante, señores, ver que desde hace 3 meses no recibimos una respuesta, ni siquiera una reunión a lo que solicitamos mediante la marcha del 19 de diciembre. ¿Qué sucedió? Nada. Es así que mediante esta conferencia de prensa lo que queremos es traer propuestas concretas que esperamos tengan una respuesta inmediata. Se trata primero de crear los centros de flagrancia. Hoy día los centros de flagrancia buscan dar una respuesta ágil y transparente ante estos hechos delictivos. Se trata de incorporar a la policía, fiscalía y jueces todos juntos en un centro de flagrancia, en un mismo local, donde podrán todos juntos y unidos administrar justicia en tiempo rápido, eficiente, ¿no? Y para ello se requiere dar los suficientes sumas de recursos monetarios, o sea, incluir en un presupuesto rápido de emergencia, como la situación lo amerita, para la creación de estos centros de flagrancia. Pero eso no es suficiente. Necesitamos también obligar a que todos los jueces, policías y fiscales deban despachar ahí en estos centros de flagrancia. Hoy por hoy solamente los jueces despachan en ellos. Esta además es una propuesta que también la hace suya el Poder Judicial. Entonces, hagámosla nuestra y con ello poder tener celeridad en esos procesos. Estamos hartos de ver cómo los criminales salen al día siguiente. ¿Por qué? Porque la falta de articulación entre justamente policía, fiscalía y poder judicial. Los centros de flagrancia son un arma muy importante para este tema. También proponemos acelerar las obras por impuestos para lograr que nos permitan, bajo este marco regulatorio, intervenir de manera efectiva sobre este problema. ¿Cómo? Proveyendo de iluminación, sistemas de videovigilancia, construcción e implementación de comisarías, mejoramiento del sistema carcelario para que podamos tener administración de justicia más rápida y también prevención, como es el tema de la iluminación y de los videovigilancia. Pero también hay que incorporar en estos mecanismos de obras por impuestos a los expedientes técnicos, que lo que proponemos es hacerlo, expedientes técnicos modulares
que nos permitan la implementación rápido de las construcciones de estas facilidades que no revisten mayor complejidad, pero sí tener un módulo único sería muy importante. Finalmente, inteligencia. Hemos abandonado la inteligencia contra el crimen organizado. La complejidad de los crímenes en el Perú ha aumentado. Tenemos la criminalidad de menor complejidad que proponemos se resuelva con los centros de flagrancia, pero la complejidad criminal del crimen organizado, que es la que Jesús menciona con escandalosas cifras, es la que requiere un servicio de inteligencia nacional eficiente en la policía y a cargo del Ejecutivo. No queremos tampoco hacer estas propuestas al aire. Esta propuesta viene a la señora Presidenta de la República, que es la principal responsable de esto, y con su gabinete, pero también en el Congreso, que es el que tiene que promover el proyecto de ley que obligue a los tres, Fiscalía, Policía y jueces, a actuar obligadamente en los centros de flagrancia. Finalmente, debe dotar a la Policía Nacional y al Poder Judicial los recursos necesarios para su fortalecimiento. ¿Qué ha hecho hasta ahora el gobierno? El gobierno no parece tener un plan estructurado y completo para abordar este tema. Solamente ha tomado medidas que a todas luces parecen ser populistas, como por ejemplo declarar estados de emergencia y declarar incremento en las penas. Con eso no resolvemos el problema. El problema de fondo no basta con hacer anuncios, sino ejecutar, implementar medidas efectivas para asegurar la tranquilidad y seguridad de la población. La mano dura sola, sin una estrategia, no dará resultados. Se requiere un plan para poder hacer que los pobladores, los ciudadanos, tengamos la libertad de transitar, trabajar y emprender. Eso es lo que se nos está coactando. El crimen común y el crimen organizado coactan nuestros derechos fundamentales. El Ejecutivo es llamado a liderar este problema y articular a todas las instituciones del Estado para resolver este problema. Instamos al Ejecutivo en diseñar e implementar una política de Estado integral para abordar este tema. Gracias. A continuación, cedemos el uso de la palabra a Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP. Muchísimas gracias. Primeramente, dar la bienvenida a los hombres y mujeres de la prensa que el día de hoy nos acompañan a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Expresar también el saludo a los representantes del sector empresarial aquí en la mesa y a mis compañeros trabajadores de las organizaciones sindicales. En primer lugar, la CGTP quiere hacer un llamado nacional a los hombres y mujeres del país para poder unirnos en esta causa que implica la lucha contra la criminalidad, la lucha contra la delincuencia, la lucha contra la inseguridad ciudadana, que le va costando la vida a decenas y a miles de personas, no solamente desde ahora. Ya la propia Federación de Trabajadores en Construcción Civil ha venido denunciando durante muchísimos años la pérdida de vidas, el asesinato de dirigentes sindicales por enfrentarse al crimen organizado. No nos han hecho caso, ni desde la Federación ni desde la CGTP. Ahora estamos buscando una alianza amplia, que a pesar de poder tener diferencias, es cierto, que las vamos a tener que seguir teniendo por los intereses que tenemos, por la defensa irrestricta de los derechos laborales que desde la CGTP ejercemos diariamente. Pero este problema es un problema estructural que exige la más amplia unidad de todos los peruanos y peruanas en nuestro país. Por ello, desde la CGTP, nosotros nos permitimos hacer llegar también las propuestas consensuadas aquí con los señores empresarios para poder presentarla al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y que tomen en cuenta estas propuestas para poder ejecutarlas en el plazo más breve posible. No se trata también de solamente involucrar al Poder Ejecutivo Nacional, también tienen que involucrarse los gobiernos regionales, locales, provinciales. ¿De qué manera? Reactivando los comités de vigilancia ciudadana, que desde hace muchos años atrás viene trayendo resultados positivos para poder erradicar la delincuencia de los barrios,
la delincuencia, los criminales de los diferentes barrios que existen a nivel nacional en nuestro país. Y aquí en Lima ha dado muy buenos resultados. También en el tema de reforzar las labores de inteligencia de la Policía Nacional contra el crimen organizado. ¿Cómo? Con vigilancia y monitoreo de data y redes sociales, con donación de equipos, drones, equipos de escuchas, ¿no? Y con información de su área de influencia en base a sus operaciones. Hay que reactivar los vuelos de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Aérea del Perú para poder interceptar las avionetas con cargamentos de cocaína y oro ilegal, que ahora en la práctica están pues en un paraíso porque nadie los controla. Salen los aviones con cargas ilegales. ¿Quién está controlando eso? ¿Quién está monitoreando eso? Hay que dar una decisión efectiva también allí para poder erradicar este tipo de tráfico de este tipo de materiales. Tener un mayor control de los insumos que sirven para la minería ilegal, explosivos, mercurio, el narcotráfico y el narcotráfico, entre otros. Controlar el comercio de las economías ilegales, como son la tala de árboles, ¿no? La minería ilegal, que en este momento está también afectando el derecho de muchas otras comunidades dentro del interior de nuestro país. Reforzar el Código Penal con sanciones mucho más drásticas, no solamente para aquellos que roban celulares en las calles, sino para aquellos que dirigen las bandas criminales, para aquellos que detrás, seguramente, de organizaciones políticas interesadas en que esto no cambie, están apoyando también estas actividades ilegales. Desde la CGTP exigimos, porque ahora ya no se trata de hacer pedidos porque la vida de los peruanos está en juego. Muchos están perdiendo la vida y no saben si saliendo de su casa van a volver a regresar. Hombres, mujeres, estudiantes, ¿no? Que salen a desempeñar su labor todos los días. Y es por ello que desde la CGTP exigimos una labor más efectiva del Poder Ejecutivo, un compromiso más efectivo de parte de la señora Boluarte, de Palacio de Gobierno, de parte del Ministro del Interior y de parte de aquellos políticos que en este momento están en el Congreso de la República, dedicados a otros intereses, pero estos son los intereses que nos deben unir ahora. Es por eso que aquí, empresarios y trabajadores, estamos dando esa gran muestra de unidad frente a un cáncer que puede destruir nuestro país. Muchísimas gracias. Hemos culminado con la primera parte de esta conferencia de prensa. A partir de ahora agradeceríamos que los amigos periodistas puedan hacer las preguntas respectivas. Han mencionado el señor justamente Bustamante de unos planteamientos que se le va a entregar seguramente a las autoridades. ¿Estos mismos planteamientos ya se los habían entregado en el mes de diciembre, como dicen, o estos son los nuevos planteamientos y de qué manera se le va a hacer llegar? ¿A través de la creación de un proyecto, porque son propuestas que se necesitan presupuesto, ¿no? ¿Cómo piensan conseguirlo, por favor? Para el señor Bustamante. Muchas gracias. El 19 de noviembre, unidos, empresarios y trabajadores, pedimos al Poder Ejecutivo, el Ministro del Interior, que nos conceda un espacio para hacer los planteamientos que estamos haciendo por esta vía. Esta es una respuesta a no tener ese espacio, y efectivamente sí haremos llegar por escrito los planteamientos, y estos planteamientos, muchos de ellos, como ven, tienen un carácter primero de articulación. Necesitamos que el Congreso tome las medidas para que funcionen los centros de flagrancia. También hay que financiarlo, hay que asignar un presupuesto a los centros de flagrancia, y el Estado tiene los recursos como para hacerlos. También ofrecemos que se articule el tema de obras por impuestos, si es que esto acelera las cosas. Quizás sea bueno aclarar que los centros o los juzgados de flagrancia son módulos que existen a la actualidad. Fue una propuesta del Poder Judicial que lamentablemente no se han implementado como debe ser por falta de un marco legal. Y actualmente, por más que el Poder Judicial haga esfuerzo, porque nos contó eso el mismo presidente del Poder Judicial, que hagan centros de flagrancia y manden jueces, si los fiscales no llevan sus casos, si la policía no lleva sus laboratorios, si no están representados todos los entes de la investigación para resolver inmediatamente, esto no va a tener
ningún tipo de eficacia. Entonces lo que se pide es que haya el marco legal suficiente en el Congreso, como bien lo dice Alfonso, para que podamos contar con centros de flagrancia con un marco legal adecuado. ¿Alguna otra interrogante? Así es, ¿cómo están? Muy buenos días, Cintia Malpartida de TV Perú, buenas tardes ya. Para consultarles es que han calculado ustedes en cuánto serían las afectaciones a la economía, en este caso a la industria, también a las micro y pequeñas empresas, al sector servicios, a partir precisamente de este incremento de esta ola de criminalidad. También consultarles, ustedes han señalado que desde diciembre, desde que hizo la marcha, no han sido recibidos entonces por el ministro del Interior, Víctor Torres, ¿es así? Y por último, también para la Federación de Trabajadores de Construcción del Perú, se señaló en un inicio que dirigentes sindicales han sido asesinados también en esta ola de criminalidad, pero también se reporta que personas que se hacen identificar como integrantes de sindicatos extorsionan y extorsionan y también son parte de crímenes en obras de construcción civil, si ustedes tienen información al respecto. Muchas gracias. Sí, como lo señalé, el ex ministro de Economía, Luis Castillo, señala que son 31.500 millones de soles al año que se pierden por producto de la delincuencia, ¿no? Y de las economías ilegales. Respecto a que si el ministro nos convocó desde el 19 de diciembre, que le presentamos un memorial y él se presentó en nuestra marcha, lamentablemente no nos ha convocado, porque nosotros somos un comité, como lo hemos señalado, contra la delincuencia y por paz, y que estamos integrados por varios gremios, y lo que nosotros le pedimos en esa entrevista al paso fue que nos convocara a todos. Y no lo ha hecho, como lo he señalado, ni el ministro del Interior, ni la presidenta de la República, ni el presidente del Congreso, tampoco del Ministerio Público. Lo que sí es bueno señalar que el problema de la construcción es un problema muy grave y siempre hemos denunciado que ahí empezaron a operar estas bandas del crimen organizado con fachada de sindicato. Lamentablemente utilizan a sindicatos, entre comillas, para poder delinquir, ¿no? Y es lamentable señalar de que esto poco se ha hecho para resolver eso. Es bueno decir lo siguiente, que en el Ministerio del Interior existe una comisión multisectorial que se encarga de hacer el diagnóstico y seguimiento a los problemas de violencia en el sector de la construcción. Después de mucho tiempo se ha reactivado esa comisión. Y hemos sido invitados hace 3 semanas, la Cámara Peruana de la Construcción y la federación que represento, y hemos podido tocar ahí una serie de problemas. Y lo que hemos exigido ahí es que está bien lo que hace esa comisión y lo que está haciendo la policía, pero ellos hacen un trabajo disuasivo, preventivo en las obras. Pero lo que todos sabemos, todos los peruanos, sabemos de que en las obras, a los transportistas, a los bodegueros, a los comerciantes, lo que está afectando es el crimen organizado, hay criminalidad organizada y tenemos que tratarla como criminalidad organizada. Y para ello, vuelvo a repetir, necesitamos de que el Ejecutivo y el Congreso se deben poner de acuerdo y dotar de mayores recursos a la Policía Nacional, al Poder Judicial y al Ministerio Público. A la Policía Nacional sobre todo para adquirir laboratorio de criminalística y asimismo preparar los equipos de inteligencia, porque es sabido que al crimen organizado la única manera de enfrentar es con inteligencia, pero además alguien tiene que liderar en el Perú la lucha contra la criminalidad organizada, y esa tiene que ser la presidenta de la República. Ella tiene que liderar con fuerza, pero además tiene que demostrar, vamos a decir además de fuerza, tiene que demostrar que ella es la que manda en el Perú y ella es la que tiene que coordinar con todos los poderes del Estado. Complementa la intervención para complementar las palabras anteriores. Nosotros hemos investigado un poco y hablando de los recursos que necesita la policía. La policía tiene las oficinas regionales de inteligencia, las ORIS, ¿no? Y estas oficinas deberían coordinar mucho mejor. Vemos que
si el sector público con los privados, la coordinación es difícil, entre ellos también lo coordinan bien. Entonces, las oficinas regionales de inteligencia, en coordinación con las DIRINCRIs regionales, tienen que tener un mayor acercamiento. Ahí creo que vemos una gran falla, ¿no? Y como han mencionado, el aumento del presupuesto a voces, ¿no? Necesitamos un aumento del presupuesto para la policía en ese sentido. Las oficinas de criminalística de la Policía Nacional del Perú necesitan ser dotadas de aparatos para extraer informaciones. ¿Qué pasa? Caen las bandas, ¿qué encuentras? Celulares, tablets, computadoras. Ahí hay información, pero por no contar con esos equipos, que sí existen en el Perú, pero en poca cantidad, o sea, ¿cuánto vale ese equipo? 15.000, 20.000 soles para todas las regiones del país, al menos uno, por favor, ¿no? Entonces estamos gastando en otras cosas en lugar de esto. Y decirle finalmente al ministro del Interior, ministro, a ver, es una frase trillada la que voy a decir, pero el sentido de urgencia que nosotros demandamos, ¿no?, empleadores y trabajadores, en medio de esta polarización del Perú que no lleva a nada, por favor, escúchenos. ¿Sabes cuántas personas mueren al día por el robo de un celular? Según la misma información de la policía, 460 personas al año murieron en el 2023. Más de una persona por día. Y roban 4.000 celulares por día. Entonces uno dice, más de un muerto por celular por día. Esa noticia sale todos los días en la televisión. O sea, todos los días tienes la muerte de una persona por un celular. El sentimiento de miedo con el que uno sale, con el que yo creo que todos ustedes, amigos o familiares, han tenido historias de robo de celulares, espero que no muertes. Ese sentimiento de impotencia, de frustración, de miedo para salir a las calles, ¿qué pasa? Nos lleva a no desarrollar nuestro potencial más grande. Como mencionó Jesús, eso es una muestra de generar confianza en el país. Hablamos de confianza, ¿no? ¿Cómo vamos a generar confianza con toda esta delincuencia? Entonces, señor ministro, por favor, nos saludó un momento ese día, pero ya es hora de que nos sentemos a conversar. Es una exigencia de una gran cantidad de dirigentes de este país que tienen, creo que, el derecho de sentarse a conversar con las autoridades del gobierno. Fueron las palabras de Julio Pérez en representación de ADEX. Ahora cedemos el uso de la palabra al ingeniero Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción. Buenas tardes, señores periodistas. Efectivamente estamos acá preocupados y esa preocupación nos ha llevado a esta unidad entre empresarios y trabajadores para llamar la atención del Estado, principalmente del Poder Ejecutivo, para empezar a coordinar acciones. Se han dado algunas cifras de lo que ha representado la violencia, pero más allá de las cifras, lo más importante es pues lo que produce la violencia, ¿no? Una muerte puede ser una o pueden ser 1.000, obviamente que 1.000 es peores que una, pero una sola muerte significa muchísimo, es una tragedia para la familia, así que no deberían ocurrir ni siquiera pocas, y mucho menos cuando ocurren en ese volumen que hoy día están ocurriendo. Entonces se están dando las alternativas, se están haciendo las propuestas en esta mesa y esperemos que el gobierno, el Congreso, se sienten en una mesa para ver cómo resuelven este problema. Nosotros estamos encantados de que nos llamen para acompañar a esa mesa de trabajo y hacer las propuestas necesarias. Pero queremos ver acción, queremos ver que lo hagan, queremos ver que en vez de estar en sus peleas día a día, en sus discusiones que no llegan a ningún lado, en sus propuestas a veces estériles, que se sienten a resolver este problema que es un clamor popular, que es un clamor de toda la ciudadanía, porque estamos en peligro de que el país sea conquistado por la violencia, por el crimen organizado, cada vez más. Tenemos el peligro de que nuestra juventud se va porque no siente seguridad en su país. ¿Cuánto talento peruano se pierde? Hace un rato hablamos de cifras, pero ¿cuántas inversiones vendrían si tuviéramos un clima de tranquilidad? ¿Cuánto talento peruano, cuántos jóvenes que salen afuera a ejercer una profesión porque acá tienen miedo de quedarse a vivir,
no se queda acá y podría hacer emprendimientos y empresas de futuro. Entonces hay que combatir esto y tenemos que dejarnos de tanta pelea y tanta polarización, como ya se ha dicho, y unirnos en esta causa que afecta a todos los peruanos. Una última pregunta por parte de los amigos de la prensa. Sí, ¿cómo están? Buenos días. En el Congreso se están recolectando firmas para la censura del ministro del Interior. ¿Ustedes creen que ya es el momento de que el ministro sea relevado del cargo, en todo caso colocar a una persona mucho más activa? Y lo segundo, no sé si alguno de los presentes en la mesa ha tenido algún hecho delincuencial, alguna extorsión, algún robo, y se podrían contar de repente uno de ustedes algo que les haya sucedido. Gracias. A ver, sin duda, lo hemos dicho más de uno de nosotros, que este gobierno no está teniendo eficacia en la lucha contra la delincuencia. Eso significa que no hay una estrategia clara, ni menos un liderazgo que conduzca esta lucha. Pero este no es un problema de personas, porque si mañana cambian al ministro y traen a un nuevo ministro, y ese nuevo ministro no tiene una estrategia de desarrollar, va a pasar exactamente lo mismo. Y que lo que venimos a exigir nosotros hoy es sentarnos a una mesa a diseñar una estrategia nacional de lucha contra la delincuencia común y la criminalidad, que sigue ganando terreno en el país. Por lo tanto, la conclusión es que esto debería estructurarse con todas las fuerzas vivas del país. Esto ya no es un problema policiaco. Ojalá fuera solamente un problema policiaco. Traemos al mejor general, al mejor ministro y se resolvió el problema. Esto es un tema de conducción país, de estrategia país, donde deberíamos estar representados, y lo dijimos así al ministro, las fuerzas vivas, los sindicatos, los gremios empresariales, la academia. ¿Por qué no está la academia conversando sobre este tema? ¿Por qué no están los colegios profesionales también conversando sobre este tema? Yo creo que, como lo dijimos en el momento de las primeras intervenciones, nos agarró este problema con un país desunido. Y por eso estamos pagando esta consecuencia. Es hora que nos sentemos y tomemos una decisión en conjunto, todas las instituciones del país. Y por supuesto liderados por un gobierno fuerte y que tenga claras las cosas que tenga que hacer. Bien, este es un espacio que se ha articulado con la participación de diversas instituciones, tanto de trabajadores como empresarios. Para cerrar ya como última intervención y haciendo un llamado a una mayor unidad nacional, cedemos el uso de la palabra a Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Sí, quiero cerrar esta conferencia de prensa haciendo un llamado a todos los peruanos de bien, no solamente a las autoridades, sino también, como se ha señalado acá, a más gremios empresariales, a más organizaciones sindicales, a los trabajadores, a las autoridades nacionales y subnacionales. Sobre todo, mucho tiene que ver en esto las municipalidades, porque todos tenemos que enfrentar al crimen organizado, a la delincuencia común, porque se ha convertido en el primer problema de nuestro país. Y vuelvo a reiterar lo que ha dicho don Jesús Salazar. Este problema no se trata de un ministro, ni de una cartera, ni de personas. Necesitamos una estrategia para enfrentar el crimen organizado, una estrategia de Estado, ¿no? Y necesitamos una presidencia, una presidenta con liderazgo y con fuerza para acabar con este problema. Muchas gracias.